Bueno, entonces estamos comenzando hoy 11 de febrero. Todavía de repente me desubico. Yo soy febrero de 2025 en Biomatemáticas 2. Romano o remoto. Bien. Y el programa oficial de la UEA establece que debemos comenzar revisando lo que de manera formal en matemáticas es la herramienta matemática que se necesita para abordar la temática central de esta UEA, que es el cálculo diferencial. Que en realidad no es solamente el cálculo de las diferenciales o derivadas, sino también el cálculo de las integrales. Entonces sería cálculo diferencial e integral. Si uno revisa los libros de matemáticas, de cálculo en particular, y al principio ve casi siempre en el primer capítulo en el cual se describe la definición de matemática de la derivada, uno o vomita o solamente no entiende, o porque puedes no entender y vomitar. El siguiente va, nada más no entiendes. ¿Cómo describen, hasta por escrito, lo que es una derivada de una función? No te voy a censurar, efectivamente. Está por la hora y por la época del año. Todavía estamos en invierno, pues todavía oscurece o el sol se pone. ¿Dónde se pone? ¿Dónde se pone? ¿Se pone? Es un concepto bastante antiguo. Y no estoy desvariando. Aunque ya saben que parece que en clase lo hago, no siempre es desvariación. Tiene que ver con el tema central del curso. De dónde y por qué surge lo que hoy conocemos como cálculo diferencial, de dónde sale la derivada, el concepto de la derivada, y por qué, y para qué, y quién es, sobre todo una de las dos personas autoras del cálculo diferencial, estaba íntimamente relacionado con el fenómeno del movimiento de los astros, con el estudio del movimiento de los astros, como por ejemplo la puesta del sol. No se pone en ningún lado. Antes de, estoy hablando de Isaac Newton. Isaac Newton define finalmente matemáticamente lo que es la gravedad. La caída acelerada o a velocidad variable aumentando de la gravitación o caída de los cuerpos, que previamente había definido también matemáticamente, aunque no de manera fina, Galileo Galilei, como unos 30 años antes, 40 años antes. Por esto, Galileo escribe los diálogos sobre dos nuevas ciencias en 1632, si no me equivoco, y en 1686 es cuando sale formalmente de la imprenta, aunque parece que es puesto a la venta un año después, la obra de los principios matemáticos de la filosofía natural por Isaac Newton, donde describe por qué los objetos caen aumentando su velocidad, caen de manera acelerada. Eso es la aceleración. La aceleración es el cambio en la velocidad de los objetos cuando cambian su posición en el espacio, cuando están en movimiento.
Pero él lo hace no exactamente por el motivo por el cual Galileo estudió el movimiento de las cosas y llegó a la conclusión de que las cosas se pueden mover a velocidad constante o a velocidad variable, es decir, acelerada, como cuando caen, como cuando una campana cae. Y no me refiero a que se caiga el campanario, sino cuando una campana, ¿cómo se mueve una campana? Un movimiento oscilatorio, de péndulo. ¿Qué es lo que está haciendo el péndulo cuando cae? Cuando se mueve, pues está cayendo. Solo que como hay un hilo que lo detiene, pues no cae vertical. El hilo lo jala mientras cae. Entonces tiene dos movimientos, uno vertical y otro horizontal, que juntos dan un movimiento en línea curva, curvilíneo. Entonces sí está cayendo. Y luego sube, luego asciende, y luego vuelve a caer. Entonces, un movimiento de un péndulo es un movimiento de caída, como cuando cae algo verticalmente. Y matemáticamente, ambos movimientos en el elemento vertical del péndulo son iguales. El movimiento vertical, la base, el componente vertical del péndulo es matemáticamente igual al movimiento vertical de caída libre. Matemáticamente caen igual, con la misma cantidad medida numérica de aceleración. Esto lo pudo describir Galileo en Diálogos sobre las Nuevas Ciencias de 1632. Newton aborda este fenómeno, pero no a partir de los trabajos, directamente de este trabajo de Galileo, sino de otros trabajos de Galileo, pero no en cuanto a lo que Galileo escribió, sino en cuanto a lo que un amigo de él, corresponsal, le habrían dicho en otros lugares, en otro tiempo, pen pal, amigo por correspondencia de Galileo, hizo en materia del movimiento de cosas, Johannes Kepler. Johannes Kepler no estudió el movimiento del péndulo, tampoco estudió la caída libre. Johannes Kepler, igual que Galileo, era matemático, igual que Galileo, era astrólogo. Sí, hacían horóscopos. Los dos. Nada más que al final Galileo terminó renunciando a seguir haciendo horóscopos porque se emocionó más con lo del telescopio, el movimiento de los cuerpos. Mientras que Kepler, además de que era miope y nunca le salieron bien los telescopios, Galileo le dijo cómo hacerlos, pero nunca los pudo hacer. Parece que era medio torpe con las manos para andar tallando los lentes. Él siguió estudiando como astrólogo, siguió publicando horóscopos, de algo tenía que vivir. Yo creo que se vendían muy bien. Pero a lo que se dedicó realmente fue a estudiar el movimiento de los astros, y en particular de los astros errantes o planetas. Ambos, Galileo y Kepler, confiaban en que lo que había publicado en 1543 Nicolás Copérnico era cierto, porque lo que en 1543 publicó Copérnico fue que el modelo del universo que había planteado más de 1000 años antes otro matemático y también astrólogo parece, Claudio Ptolomeo, parecía estar equivocado. Ptolomeo decía que todos los cuerpos, como el Sol, giran alrededor de la Tierra y por eso el Sol se pone. Y luego sale, y sube, y luego se pone, y está aparentemente girando alrededor nuestro. La Luna también. Más tarde van a ver la Luna salir por el horizonte oriental, por el este. Luego la van a ver arriba, y si tiene insomnio, la van a ver ocultarse por la mañana o el oeste, la luna. O si se levantan temprano para llegar al agua, a sus clases temprano de la mañana, van a ver cómo el sol
se pone sobre el horizonte poniente. De hecho, por eso le decimos poniente, porque por ahí se ponen los astros, porque aparentemente están girando alrededor de nosotros, pero es aparente, pero es una apariencia que los humanos los creímos por más de 4.000 años. Más de 4.000 años. Lo registraron los acadios, los asirios, los babilonios, los sumerios, los fenicios, los egipcios, los mayas, todos los pueblos de la antigüedad vieron el cielo nocturno porque no había contaminación lumínica, no había alumbrado público, y podían ver claramente en la noche los astros cómo salían por el este y se ocultaban por el oeste. Y en todos hay, en mayor o menor medida, descripción de esos astros como si se movieran alrededor de la Tierra. Sin embargo, aunque por ahí hubo otro matemático medio despistado al que no le hicieron mucho caso, que nació en una isla en el mar Mediterráneo, en el mar Egeo, entre las costas de lo que ahora es Turquía, en la isla de Samos, Aristarco, perdón, se me fue la salida, por algunas observaciones e interpretaciones filosóficas que él hizo, llegó a considerar que quizá la Tierra estuviera girando alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Y estos tres astros estarían relacionados de esta manera: la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra con la Luna alrededor del Sol. Pero nadie le creyó, porque nadie siente que la Tierra se mueva. ¿O sí? Para explicar que viéramos que el Sol está girando alrededor nuestro, imaginemos que es así, de mi izquierda hacia mi derecha, estarán girando alrededor de mí. Otra forma en la que yo puedo ver que las cosas se muevan alrededor de mí, de izquierda a derecha, es si yo soy el que gira de derecha a izquierda. Para mí, las paredes se están moviendo, cuando el que realmente está moviendo soy yo. Pero la realidad es diferente a mi interpretación, a lo que veo. Desafortunadamente, casi siempre nos guiamos por lo que vemos. Y necesitamos una evidencia adicional o externa que nos permita darnos cuenta, que alguien me diga: profesor, ya pare porque se va a marear y el que va a vomitar va a ser. No se preocupen, no he comido. Bueno, me tomé unas mantecadas hace rato. Un tentempié. El hecho es que finalmente, más que otras evidencias, algunas observaciones un poco interpretadas quizá demasiado locas, fue que algunos astrólogos empezaron a dudar de lo que veían, no solamente Aristarco. Hubo por ahí un par de matemáticos y astrólogos musulmanes, árabes, que por ahí del año 1100 más o menos hicieron consideraciones como las que hizo Aristarco antes, que quizá efectivamente no es que el Sol y los planetas y la Luna todos juntos estuvieran moviéndose alrededor de la Tierra, sino que quizá era la Tierra la que se estaría moviendo en rotación y solamente la Luna estaría girando alrededor de la Tierra. Finalmente, revisando todas estas observaciones desde las sumerias y babilonias hasta estas árabes, otro matemático y astrólogo que ya no hizo horóscopos porque trabajaba como burócrata de la iglesia de Roma, Nicolás Copérnico, era matemático, astrólogo, médico y paseaba perros y arreglaba bicicletas, llegó a su conclusión de que lo que podía estar en movimiento no era todos los cuerpos alrededor de la Tierra, sino que la Tierra tendría que estarse moviendo de tres maneras diferentes. No voy a abordar más
esta explicación, pero es con lo que me quiero quedar. La Tierra estaría moviéndose y entonces los planetas estarían moviéndose por su lado, todos juntos alrededor, bueno, todos no juntos, sino todos en movimientos similares alrededor del Sol. Es lo que publicó en 1543 en El Evolutiones. Por Nicolás Copérnico. Donde dice que todos los cuerpos, cuando los cuerpos no, todavía no se ven como cuerpos, no me pueden decir cuerpos, todas las estrellas, todas se ven como puntos de luz. Todavía hoy en día, ya podemos ver, aún con la contaminación lumínica, hasta he tomado varias fotos. Últimamente he estado haciendo un seguimiento del movimiento de dos planetas en particular, Marte y Júpiter. ¿Sí? También se ve ahorita Venus, después de que se pone el Sol, después de que está el Sol por allá y empieza a oscurecer, van a ver de aquel lado, del lado del Sol, una estrella muy brillante, que ahora sabemos que no es una estrella, es un planeta. Venus. Si siguen el camino del Sol, Venus, y siguen trazando una línea imaginaria hacia el oeste, van a ver otra estrella también muy brillante. Tampoco es una estrella, es Júpiter. Y si se siguen, van a ver una estrella no tan brillante, pero lo que llama la atención es que no se ve blanca, se ve rojiza. ¿Cuál es? Marte. ¿De Marte? ¿De quién? Marte. Estas estrellas, estas estrellas que son puntos de luz en el cielo nocturno, la gente desde los asirios y todos supusieron que eran estrellas. Pues realmente desde que Galileo inventó su telescopio empezamos a ver que no son estrellas, porque no se ven como puntos de luz. Ya Galileo vio a Venus tanto como un disco y le llamó la atención que al pasar el tiempo de repente se veía como si tuviera fases como la luna. Eso le hizo pensar que, oh caray, si lo estoy viendo que no, primero no es un punto de luz, no puede ser una estrella. También apuntó el telescopio hacia Júpiter y vio que era un disco de luz, no un punto, como Venus, distinto a las demás que se vean como puntos más brillantes o menos brillantes, pero todos como puntos. Estrellas. Y estas no pueden ser estrellas, son otra cosa. La explicación de por qué no se veía como un disco completo a veces Venus en el telescopio es porque entonces sí tendría que estar girando alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Eso fue, dijimos, Galileo. En 1610, y lo escribió en un libro y lo dibujó. Ahí está el dibujito. Se llama, el título original es Deus Nuncius, o el mensajero sideral o el mensajero de las estrellas. Así le puso el título. Donde él dice que la explicación para que Venus se vea como la luna, que presenta fases, desde la Tierra, es porque no está girando siempre alrededor de la Tierra, si no la veríamos igual. Sino que está, y además variaba el tamaño. En cambio la luna casi siempre se ve del mismo tamaño. Varía un poquito porque su órbita es elíptica, a veces está más lejos, a veces está más cerca, no es un círculo perfecto, es elíptica. Pero Venus cambia más el tamaño, quiere decir que está más lejos, y las fases sugieren que además de que está girando, lo está haciendo a una distancia mayor, como para estar cerca de la Tierra. Tendría que estar más cerca del Sol. Y entonces llegó a la conclusión de que Venus tenía que estar moviendo alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra, por lo cual Copérnico tendría razón.
no todos los cuerpos giran alrededor de la Tierra, como decía Claudio Ptolomeo y los antiguos astrólogos, sino como decía Copérnico y Aristarco, la Luna es la única que gira alrededor de la Tierra y todo lo demás debe estar girando alrededor del Sol. Bueno, ahora sabemos que no todo gira alrededor del Sol, pero ubiquémonos, hace 400 años, y ya van a ser 500 de esto, dentro de 18 años, se cumplen 500 años de la publicación de las revoluciones de Copérnico. El hecho de que la Luna cambie su tamaño dice entonces que el movimiento no es circular y con la Tierra en el centro del movimiento de la Luna, porque siempre se vería del mismo tamaño. Hay dos posibles explicaciones: o la órbita es circular y la Luna está girando alrededor de la Tierra, pero no estando la Tierra en el centro del círculo, sino de una ladeada, vamos a decir, descentrada, o la órbita es elíptica. Aunque aún estando en el centro, pues habría una distancia menor y luego habría, bueno, dos distancias menores y dos distancias mayores. Sin embargo, lo que se observa es que no se observa una repetición de la distancia de la Luna a la Tierra, digamos, con 2 semanas de diferencia. Podemos medir el tiempo que tarda la Luna a dar la vuelta a la Tierra viendo simplemente el cambio de fases. ¿Cuánto tiempo pasa entre una luna llena y otra luna llena? Que por cierto creo que hoy es luna llena. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, semanas, meses, años? ¿Un mes? No, de hecho, bueno, etimológicamente sería lo que significa. ¿Cómo se dice mes en alemán o en inglés? Mons o mont. Moon, luna. Un mes. Se llama, no sé si se llama mes por la luna o luna por el mes, pero viene del mismo origen etimológico. En lenguas europeas del centro de Europa, no en latín, que es de donde viene el español. O sea, lenguas sajonas, como el inglés y como el alemán. Bien, entonces, no es un mes, porque no son 30 días, pero sí son un mes como en febrero. ¿Cuántos días son? 28. ¿Cuánto tiempo tarda entonces la Luna en verse como luna llena? 28 días. Si la órbita fuera elíptica y estuviera la Tierra en el centro, pues cada 14 días estaría a la misma distancia. Y entonces veríamos a la Luna del mismo tamaño, tal vez con fases diferentes, pero de la misma magnitud. Lo podemos medir re fácil. Tomen una foto de la Luna, aún con el celular, amplíenla, nada más quiten un poco el brillo para que no se vaya a quemar la foto, y pueden medir el diámetro del circulito o del semicírculo. Lo toman 14 días después y pueden comparar ambas imágenes y ver si son del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, entonces quiere decir que no se repite la distancia. Pueden verificar ustedes que hay un tamaño máximo cada 28 días y un tamaño mínimo cada 28 días, y se repiten cada 28 días, no cada 14. Por lo mismo, entonces, la órbita es elíptica y la Tierra no está en el centro de la elipse. Una elipse puede tener diferentes magnitudes. Ahí está. ¡Ay, casi me salió! Podemos encontrar el centro de la elipse. Ahí está. Que sería el punto donde es equidistante dos ejes. Las elipses no tienen diámetro, porque no son círculos. Ahí así es un círculo aplastado. Un círculo de elipticidad mayor a 1.
tenemos en realidad dos ejes. Uno, que me quede medio choco y digo, y dos, que se conocen como eje menor y eje mayor. Entonces tenemos ya tres números que podemos asignar para caracterizar una elipse o cualquier elipse. Tendría cada elipse independiente o distinta de otra, tendrá un centro, un eje menor y un eje mayor. Pero hay otros dos números con los que podemos caracterizar a toda elipse. Dos magnitudes, que son unos puntos que se encuentran por aquí, más o menos, a la misma distancia del centro geométrico de la elipse. Es decir, donde se cruzan el eje mayor y el eje menor. Y estos se conocen como focos. Hay focos. Este de acá, este de acá. No porque emitan luz. No. Dije focos, no lámparas. Bien. Entonces una elipse tiene un centro, dos ejes y dos focos. Este concepto fue el que finalmente utilizó otro matemático, astrólogo que hacía horóscopos. ¿Quién dije que fue? Johannes Kepler. Para mejorar el modelo que planteó Copérnico en De Revolutionibus, donde decía Copérnico que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas circulares. Solo que esta observación de que los planetas se mueven, y por eso se llaman planetas, en el griego se llamaban astares planetes, astares porque eran estrellas, puntitos de luz, pero planetes porque se movían raro. Si hacen el seguimiento que he estado haciendo yo de estos dos planetas, van a ver que se mueven raro. Porque, por ejemplo, ahorita pueden ubicar a Marte en la constelación de Géminis. Está ahí en medio de las estrellas de Géminis. Mientras que Júpiter está en medio de las estrellas de Tauro. Las estrellas de las constelaciones no cambian de posición, siempre están en el mismo lugar respecto a en la constelación y respecto a otras. Por eso los astrólogos en el pasado les llamaban. Pueden bajar. Ya comenzamos el trimestre. Entonces, las estrellas de las constelaciones son las que los astrólogos del pasado y astrónomos actuales, bueno, ya no le llaman así, los actuales ya ni le llaman, pero los antiguos le decían estrellas fijas, porque precisamente no cambiamos su posición entre ellas, ni en el cielo, vamos a decir, le llamaban la bóveda celeste. Como estuvieran pegadas, como dijo Timón. Sí fue Timón, ¿verdad? Pumba fue el que dijo que eran bolas de gas. Mientras que esas astares planetes en griego significa errantes, les llamaban así porque eran estrellas astares, pero que se movían raro. Ahorita van a ver a Júpiter en Tauro y a Marte en Géminis, pero dentro de algunos meses o semanas incluso van a ver como que Marte se empieza a salir de Géminis y Júpiter se empieza a salir de Tauro. Parece que no les gustó el ambiente. Se empiezan a moverse diferente al resto de las estrellas, por eso les llamaban estrellas errantes, no fijas. Errantes, porque tenían un camino propio. Ya midiendo esos cambios de posición, los astrólogos antiguos se dieron cuenta que como que respecto a la Tierra, porque recuerden que todo lo veían respecto a la Tierra, porque veían que todo se movía alrededor de ellos, como lo vemos nosotros. Al hacer mediciones más precisas de los ángulos, se acuerdan en biomatemáticas no vimos ángulos, así como miden las estrellas los astrónomos todavía hoy en día. Hablan de
minutos de arco o segundos de arco de diferencia entre una estrella y otra, o entre una galaxia y otra. En el telescopio se ven a tantos segundos de arco de distancia. O sea, lo miden todavía igual que los astrólogos del pasado, por medio de medidas de ángulos. Bueno, entonces, los astrólogos ya se dieron cuenta que los planetas a veces estarían más lejos de la Tierra y a veces más cerca de la Tierra. Sí, también interpretaban que las órbitas sean circulares, como Copérnico. ¿Cómo explicaban entonces que los planetas estuvieran más lejos y más cerca? Pues el famoso sistema geocéntrico de Claudio Ptolomeo no era geocéntrico. Porque para explicar la distancia en un variante en un círculo respecto a un objeto dentro del círculo, ¿cómo dijimos tenía que estar? Pues descentrado, no en el centro del círculo, hacia un ladito. Y es de ahí que Claudio Ptolomeo ya habla de otras posiciones dentro del círculo. Habla de las órbitas circulares y habla de que la Tierra está dentro del círculo, pero está en un ecuante. Pues eso. Bueno, conceptos de la astrología antigua, matemáticos y geométricos de la astrología antigua, hablaban de ecuantes y epiciclos y no sé cuántas cosas más. Bueno, sí las sé, pero no las voy a traer porque el curso de matemáticas no astrología, no astronomía. A lo mejor lo inventamos por ahí un curso de astronomía antigua. Bien, bueno. Entonces, de esa manera lo explicaban estas variaciones en las magnitudes. Y decían, entonces, Marte está más lejos, Marte está más cerca, Venus está más lejos, Venus está más cerca, porque además veían que cambiaban de constelaciones. O sea, un lío, pero que era matemáticamente descriptible, de manera muy exacta y precisa. A grado tal que, como en la ciencia moderna, se dice que algo es científico, que una teoría es teoría, porque permite hacer predicciones. Si no, entonces no es una teoría, ni siquiera sería ciencia incluso. Bueno, los astrólogos, aún con el modelo geocéntrico, podían hacer muy precisas predicciones de la posición de los planetas a lo largo del año y a lo largo de varios años, en qué constelación estaría Marte dentro de 2 años y a qué distancia de las estrellas de esa constelación. Por ejemplo, de Antares de Escorpión, o de Castor y Pollux de Géminis, precisamente. Y lo podían hacer con gran exactitud y precisión, siendo que el modelo estaba equivocado. Estaba equivocado en la realidad, no en la matemática. Con la matemática podemos inventar mundos inexistentes. ¿Han visto las películas en 3D? ¿Ya vieron Flow? Está genial, me enamoré de la película. Y es un mundo fantástico, eso no existe. Digo, no vamos a encontrar capibaras junto a pájaros secretarios. El pájaro secretario es africano. El capibara es sudamericano, del Amazonas. O sea, eso no existe, es fantástico. ¿Y cómo está hecho? Mediante un programa de cómputo que permite hacer figuras que aparentan estar en tercera dimensión mediante ecuaciones geométricas. Es pura geometría. Con geometría podemos inventar mundos como existen, que fue lo que hizo Claudio Ptolomeo. Nada más que no creo que le fueran a dar a él un Oscar. ¿Sí? En cambio, esperamos que Flow se lleve varios Oscars. Bueno, entonces, Copérnico duda de ese modelo, con base en revisar observaciones de astrólogos de diferentes épocas y diferentes lugares. Lo publica en 1543. Galileo estudia a Copérnico y pues se queda como en medio, no se decide si el que tiene razón es Ptolomeo o tiene razón Copérnico. Pero cuando usa su telescopio y encuentra
cuando lo apunta no hacia Venus, sino cuando lo apunta a Júpiter y ve a Júpiter y ve que encuentra que en Júpiter de repente ve dos estrellitas que están a los lados, que no se ven a simple vista, se le pone el telescopio. Eso lo hizo el 7 de enero de 1610, poco después del anochecer, está escrito aquí. Le llamó la atención, sacó su telescopio a la noche siguiente, el 8 de enero de 1610, lo apuntó hacia Júpiter y vio no dos, sino tres estrellitas que no había visto antes. Y lo sacó otra vez el 9 de enero y estaba nublado. Así lo escribió en el libro. Bueno, no se rindió, el 10 de enero sacó el telescopio y vio las mismas tres estrellitas en otras posiciones. Y el 11 de enero vio no tres, cuatro estrellitas. Ya no encontró más. Fueron cuatro estrellitas y que cambiaban de posición respecto a Júpiter. No se iban más allá de Júpiter. Ergo, están dando vueltas alrededor de Júpiter. ¿Qué había dicho Copérnico? No todo gira alrededor de la Tierra. Es una observación indirecta. Copérnico dijo, no todo gira alrededor de la Tierra, solamente la Luna. Y Galileo ve, no todo gira alrededor de la Tierra, también hay cosas girando alrededor de Júpiter. Copérnico podría tener razón. Fue la primera observación indirecta de que la idea previa mundial de los astrólogos, astrónomos, matemáticos, del mundo, de cómo era el mundo, cómo era el universo, que había escrito Claudio Ptolomeo, podría estar equivocada, la cual había sido asumida por las religiones del mundo como el cristianismo, como la Iglesia de Roma. Y como Galileo vivía en ese lugar, no vivía en Roma, vivía al norte de Roma, pero profesaba la religión de Roma, cuando publicó esto, no este año, sino años después, que empezó a propagar, Copérnico tiene razón, Copérnico tiene razón. A ver, hereje. No, la Tierra no se mueve. Lo que se mueve es todo lo demás. Y no solamente la Iglesia de Roma, Galileo. Ya a Copérnico, afortunadamente, Copérnico también era, como Galileo era católico, más que vivía en Polonia. Polonia ya existía, Italia no. Copérnico era polaco, no, más bien polonés. Era burócrata, no político, era polaco. Era católico, trabajaba para la iglesia, de hecho. Quien lo criticó y le dijo que era un mentiroso no fue el Papa, fue Martín Lutero. Martín Lutero, en una sobremesa con sus seguidores, les dijo: hay por ahí un astrólogo advenedizo que niega lo que todos sabemos, que el Sol es el que se mueve y le da la vuelta a la Tierra. Lutero no era astrónomo ni matemático, él era nada más un teólogo, y porque se basaba en lo que decía en el libro de Josué, del Antiguo Testamento. Y de hecho cita a Josué en esa sobremesa, dice: Josué mandó al sol detenerse, no a la tierra. Ptolomeo, Lutero y Josué estaban equivocados. Galileo presenta la primera evidencia que sugiere que Copérnico puede estar en lo correcto. Curiosamente, un año antes, en 1609, en un libro que escribió Kepler titulado Nova Astronomia o Nueva Astronomía, Kepler también había estudiado el libro de las revoluciones de Copérnico de 1543, también era astrólogo y matemático, o sea, que hacía horóscopos, pero le llamaba más la atención a veces el movimiento de los planetas. Y revisando datos de otro astrónomo con el que trabajó Kepler, Tycho Brahe,
No recuerdo dónde lo publicó, no lo alcanzó a publicar porque murió antes de. Brahe estudió el movimiento de Marte. Hizo observaciones, hizo mediciones, y esas mediciones las consiguió, bueno, las usó Kepler después para el 1609. Brahe murió en 1600. 9 años después de estar estudiando los datos de Brahe, Kepler llega a la conclusión de que, aunque Copérnico decía que los planetas se movían en órbitas circulares y estando la Tierra, el Sol, también fuera del centro del círculo, para poder explicar esas variaciones, Kepler se da cuenta precisamente que no hay esa repetición de distancias. No puede ser un círculo. Y además, el planeta que más se distingue o se aleja de lo que pudiera describirse matemáticamente como un círculo es Marte. Entonces se ve orillado a probar, bueno, si no es un círculo, ¿qué tiene que ser? Prueba los datos de Brahe en un modelo geométrico de elipse. A lo mismo. El Sol está respecto a Marte en un foco de la órbita de Marte. Y eso explica, por un lado, que a veces esté más cerca de la Tierra. La Tierra estaría orbitando por acá, vamos a ver. Está la Tierra, esta es la Tierra y este es Marte. Entonces a veces estaría Marte más cerca del Sol y más lejos de la Tierra, y a veces estaría más cerca de la Tierra y más lejos del Sol. Cada uno en su órbita elíptica. Y hay otro detalle que también observó, y se puede observar si uno hace el seguimiento de los planetas conforme se van moviendo en la bóveda celeste. No solamente se salen de las constelaciones y vuelven a entrar, sino que a veces se mueven, vamos a decir, en la misma dirección que las estrellas, conforme pasa el tiempo, que no es de este, no, si se mueven de este a oeste. Todas las estrellas. Las constelaciones se mueven de este a oeste. Por ejemplo, hace 2 meses, al atardecer, uno veía Orión en el horizonte, por ahí en noviembre, hace 3 meses, noviembre, diciembre. Ya entrado diciembre, Orión está más arriba, como moviéndose hacia el oeste. Si ustedes ven hoy Orión como a las 8 o 9 de la noche, van a ver que está en el cenit, o sea, arriba de la cabeza. Ahora que estamos a mediados de febrero. Si esperan a marzo y no está nublado, que ya empiezan las lluvias, entonces está más nublado, es más difícil ver como Galileo, vemos nublado, vamos a ver que Orión está más hacia el oeste. Igual las demás constelaciones, vemos Tauro, Géminis, luego ¿cuál sigue? Cáncer, luego sigue Leo, más o menos por así. Antes de Tauro está Aries. Y vemos cómo todos se van moviendo hacia el oeste y sus estrellas. Pero hay varios momentos en el año, a lo largo del año, en los cuales los planetas que están orbitando al Sol, ahora sabemos, de repente van todos hacia el oeste, pero de repente como que empiezan a ir más despacio. Las estrellas se siguen moviendo a la misma velocidad, mientras que los planetas empiezan a disminuir la distancia que recorren cada día. Estaría disminuyendo su velocidad. Hasta que llega un momento en que la velocidad es 0, ya no cambian de posición. Y luego, ¿qué creen? Vuelve a aumentar. Vuelven a moverse, pero en el sentido opuesto. Luego se vuelven a detener y luego se regresan todos hacia el oeste. Se van hacia el oeste, se detienen, luego mientras las constelaciones siguen hacia el oeste, los planetas van para atrás, hacia el este. Empieza a disminuir la velocidad, se detienen y otra vez hacia el oeste. Van haciendo como este movimiento como de luz en la bóveda celeste. Eso es algo que los astrólogos del pasado, antes de Copérnico, no pudieron interpretar. Incluso el mismo Copérnico se quedó medio luz, pero bueno, es por la posición.
Kepler, con base en las observaciones de Bragg, llega a dos conclusiones. Número uno, los planetas no se mueven en círculos sino en elipses, y el Sol está en el foco de cada elipse, de cada órbita, de cada planeta. Y esto explica, esa es la primera ley de Kepler. Órbitas circulares con el Sol en un foco de la elipse. Plantea en este libro una segunda ley. Los planetas se van moviendo, vamos a poner aquí la distancia, y cambian de posición acá, vamos a decir. ¿Y qué se ha formado? Una especie como de triángulo, ¿no? Más o menos. Y después van a estar por acá, y luego por acá, y acá se formaría otro triángulo. Yo puedo pintar aquí, rellenar el triángulo que se ha formado en el cambio de posición de los planetas alrededor del Sol. La segunda ley de Kepler, que plantea Kepler, dice: los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Por qué habla de áreas y no de distancia? ¿Por qué no dice los planetas recorren distancias iguales en tiempo? No, porque las distancias no son iguales. Esta distancia de aquí tendría que ser menor que esta distancia de acá. Las áreas son iguales, no las distancias. Cuando están más cerca del Sol, recorren una distancia más grande en un tiempo X. Bueno, en el mismo tiempo X, pero del otro lado, recorren una distancia menor. En otras palabras, aquí la velocidad es mayor y aquí la velocidad es menor del movimiento del planeta alrededor del Sol. ¿Por qué Kepler no habló de las velocidades y las distancias y en cambio habló mejor de las áreas? Porque el problema es que el movimiento de los planetas alrededor del Sol no es rectilíneo. Podemos fácilmente imaginemos que son rectas. ¿Okay? Podemos medir estas. Ponemos un sistema de referencia. X, Y. Podemos poner aquí X1, Y1, coma, X2, Y2, X3, Y3. 3 puntos. Con 3 puntos en un espacio plano podemos dibujar un triángulo. Y podemos determinar sus magnitudes, tanto su área como las longitudes de los 3 lados. ¿Okay? Necesitamos no salgo sin mi cinta métrica. No es que se desarmado. Tanto, tanto, tanto. ¿Ok? Vamos a usar ahora el nombre. Vamos a extender las coordenadas para poder no dibujar sin tener que encimar cosas. Ahí está. En verde, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. ¿Podemos determinar los puntos? Sí. ¿Podemos determinar las longitudes de las líneas?
Esto es muy fácil. Lo puedo tratar como la pendiente de la línea. ¿Cómo determino la pendiente de la línea? De esta, de x1, del punto 1 al punto 2. La pendiente o inclinación sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿o no? La definición clásica de pendiente para cualquier línea recta. Y voy a tener aquí una pendiente, esta por cierto sería menor que 0. Vamos a decir que la pendiente 1 es menor que 0, es negativa. Es una línea que viene disminuyendo respecto al sistema de referencia. La pendiente del punto 2 con el punto 3, la pendiente 2 llamémosle, sería y3 menos y2 entre x3 menos x2. ¿Y esta cómo es? Esta sería positiva, es mayor que 0. Y la última, M3, sería y1 menos y3 entre x1 menos x3. Y esto sería también menor que 0 y además menor que M1, también es inclinado. Y podemos obtener entonces, a partir de estas diferencias, los valores de las longitudes de las líneas de estas tres pendientes. Podemos calcular la pendiente, la inclinación de las líneas curvas. Una pendiente aquí es de una línea recta, pero aquí lo que se está dibujando no es una línea recta, sino que podría ser quizá un segmento de algo al grafitero, no, pintando las paredes. De por sí por ahí yo pasaba las en otros salones, estos tablas donde las paredes están pintadas, he dado clase. Puede ser un segmento de un círculo mayor. No, a lo mejor lo que sí puedo hacer es buscar el centro de este círculo. Imaginemos que el centro, bueno, aquí me quedó medio chueco, tenía que venir por acá. Realmente, este podría ser el diámetro de este, vamos a llamarle del círculo 1, diámetro 1, entre x1, y1, x2, y2. Y entonces, este punto de aquí me permitiría, este sería el radio. Si aquí estaría tal vez el centro, vamos a poner el C1, el centro del círculo 1, porque debe haber tres círculos, ¿no? Tres círculos que se entrecruzan. Este sería uno, no se vaya a sacar la tinta. Este sería otro círculo, y este sería un círculo más grandote, el de este segmento curvilíneo. Para este círculo, este C1, círculo con centro en C1, esto podría ser el radio 1, y el punto donde se cruza el radio con la circunferencia de un círculo me permite trazar ahí lo que sería, ¿eso qué es? La tangente. La tangente de C1. Esto necesitaría poner aquí, respecto al eje horizontal, necesitaría yo trazar una línea paralela y aquí determinar
el ángulo 1, vamos a decir. Entonces esto ya es más complejo que esto de acá. Es por eso que los matemáticos, y estos eran brillantes matemáticos de su época, podían determinar muchas cosas, incluso en geometría plana, pero no en geometría no plana. En misma cara hago yo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que depende del calendario. Según el calendario juliano, el mismo año que murió Galileo, nació este otro matemático, pero como ya no estaba vigente en Italia el calendario juliano, sino el calendario gregoriano, murió en años diferentes. Murió y nació en años diferentes. Después de que muere Galileo en 1642, al año siguiente en el calendario gregoriano, nació bajo una higuera de su madre fue Joaquina. No, esa es una canción vernácula mexicana. No, nació en 1643. El 4 de enero de 1643 nació en Inglaterra, no por Worcester, algo así se llama el condado, un niño que fue llamado Isaac Newton. Cuando nació en 1643, cuando estamos el año de la obra, no en 1643, sino cuando escribe a los 20. No, yo tenía 40 y... Yo para los 40 y tantos años. En 1686 publicó, voy a poner el título abreviado, Los Principia, los principios matemáticos de la filosofía natural, publicados al año siguiente, en 1687, salen ya a la venta, aunque salió de imprenta en 1686 en Londres. Newton, que también era astrónomo, bueno, ya era astrónomo, no astrólogo, pero también era matemático como los anteriores, logra explicar finalmente por qué los planetas se mueven como dice, como escribió Kepler en su segunda ley, por qué recorren áreas iguales en tiempos iguales, o porque la distancia que recorren cuando están cerca del Sol es mayor que la distancia cuando están lejos del Sol. Porque él es el primero que puede medir esta magnitud de líneas curvas relacionado con las tangentes de las líneas. Que viene finalmente, una tangente si tiene una pendiente. Una tangente si tiene esto es igual a una M, pero una M aquí, la distancia, la pendiente en un punto, en el punto P, vamos a decir M en el punto P, en este en particular, ahí está la pendiente en un punto. Y es lo que se define, o lo que definen los matemáticos en esos horribles libros de cálculo, como la derivada de una función. Lo definen como la pendiente, la derivada de una función. Ojo, pues ahí está, pero no se refiere a funciones lineales, a una función no lineal es la pendiente en un punto. Y ese punto se define mediante el límite de la función
cuando x tiende, no x, cuando la pendiente, no, sí tiene que ser x, cuando la pendiente en ese punto x tiende a 0. O sea, es una definición horrible. Pero por eso tenemos que revisar lo que es el límite de las funciones. ¿Qué es el límite de una función? ¿Se acuerdan qué es el límite de una función? Si no se acuerdan, no se preocupen, ahorita lo vamos a recordar. Podemos comenzar por definir el límite en una función que sea de una línea recta. Vamos a comenzar con un ejercicio que suelo hacer en biomatemáticas 1. El límite para una función que cuando la dibujamos, nos dibuja una función, una línea recta, si es una función lineal. Sin embargo, la fórmula de esta función, el desarrollo de esta función, y, es el de una función que parece ser no lineal. Sería x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1. Esto es una función de segundo orden no cuadrática, ¿sí? Y las funciones de segundo orden dibujan normalmente parábolas, funciones no lineales. Podríamos tabular esta función xy, pero no lo vamos a hacer porque ya se nos está acabando el tiempo. Es muy engorroso. Háganlo en casa. Lo que sí podemos hacer más rápidamente es, esto es una función de segundo orden, es un trinomio de segundo orden, el cual por lo tanto quizá podamos factorizar. Si factorizamos, y la voy a poner ahora en rojo a la función factorizada, entonces la función se transforma a, ¿cuál es la forma de la función de los binomios que multiplicados nos van a dar este trinomio? Sería x menos 4 por x más menos x más 4. A ver, me equivoco. No, sí me equivoqué. Menos 1. Ahí está. Entre x menos 1. Ahí está. Pues recordemos que si desarrollamos esta función racional, pues x menos 1 entre x menos 1 es igual a la unidad. Recordemos que no se van a ningún lado, ahí están. Y ahí se quedan. Entonces la función se reduce a y igual a x menos 4, y esta sí la podemos tabular fácilmente más rápido. X menos 4. Cuando x es igual a 5, 4, 3, no. Sí, 2, 1, 0 y menos 1. Cuando x es igual a 4, ¿cuánto vale y? 5 menos 4, 1. Cuando x es igual a 4, 4 menos 4, 0. Cuando x es igual a 3, menos 1. Cuando x es igual a 2, pues vamos, ¿qué vamos a hacer?
Cuando es igual a 2, 2 menos 4 sería menos 2. Cuando es igual a 1 sería menos 3. Y cuando es igual a 0 sería menos 4. ¿Sí? Bueno. En cambio, esta función, vamos a poner aquí los mismos valores. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Pero hagan la tabulación completa en casa. Pero vamos a fijarnos qué sucede cuando x es igual a 1. Sería 1 al cuadrado menos 5 por 1, 5, sería 1 menos 5 más 4. Entre 1 menos 1, ¿qué sucede? Que el denominador es igual a 0. Y no podemos dividir algo entre nada. Por lo tanto, el valor de y, cuando x es igual a 1, no lo podemos definir. Decimos que está no definido. Y entonces ocurre lo que llamamos el límite de esta función. Resulta que de acuerdo a esto, x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 tiene un límite cuando x tiende no a 0. Vamos a decir, no x tiende no a 0, sino a cualquier número. Cuando x tiende a un número n, en este caso sería 1. Cuando x se acerca a 1, encuentro un valor que no existe en la función. ¿Cuál es el número que... lo que hicimos fue transformar esta función en esta de acá. O sea, esta es la versión bonita de esa función. Horrible. Por lo tanto, tendrían que ser iguales. Ya no tenemos que esperarnos a la próxima clase para tabular. Aquí debe ser 1, 0, menos 1, menos 2, menos 4. ¿Cuál es el número que no existe? El menos 3. Decimos entonces que el límite, o más la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 tiene un límite cuando x se acerca a 1, un valor no definido, y ese valor no definido es el menos 3. La función, la original, no tiene el valor menos 3. Lo encontramos haciendo trampa, factorizando la función. Porque la función original no lo vamos a encontrar. Sabemos a quién lo vamos a encontrar y ese es el límite para esta función que dibuja una línea recta. Verifiquen, repitan la tabulación y grafiquen en papel milimétrico y la vamos a retomar la próxima clase. Bien, ¿por qué? Porque necesitamos recordar los conceptos básicos de los límites de las funciones para poder llegar a este concepto. Por hoy terminamos. Nos vemos la próxima.